La entrevista es un instrumento que normalmente se utiliza para recoger información. Ustedes cuando van a hacer un trabajo necesitan que alguien les brinde información sobre cierto tema, entonces para poder, digámosle así, recibir esa información que la persona les va a dar, necesitan elaborar una guía de entrevista y poder aplicarla, es decir, elaborar unas cuantas preguntas relacionadas al tema y acercarse a la persona como para que ésta pueda ir dando esas respuestas. Por eso nuestra definición dice que es una conversación que sostienen dos o más personas. La entrevista no es hacer una guía de preguntas, entregar y que completen, ¿verdad? Ese sería un cuestionario. Sino, la entrevista tiene que ser en forma personalizada, tienen que estar presentes el entrevistado y el entrevistador. Y así tal cual el entrevistado da la respuesta, entonces también así se debe escribir esa respuesta. Vamos a ver un poquitito la estructura, es decir, qué partes tiene una entrevista. Podemos decir que es muy sencilla porque consiste en hacer preguntas, sí es cierto, pero también, al igual que todo texto, tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión. Entonces, para iniciar la entrevista, tenemos una introducción del tema, es decir, se plantea cuál es el tema que se está investigando, sobre qué tema se va a estar preguntando. Entonces, tiene que aparecer un pequeño párrafo, quizás dice acá 2 o 3, en donde se explique el tema, la intención de la entrevista, para qué se está haciendo. Por más que yo diga, voy a preguntar sobre el dengue, es importante también que yo haga saber que esas preguntas son para poder realizar un trabajo en el área de ciencias naturales como parte del proceso de evaluación, no sé. Entonces justifico también el por qué estoy haciendo esa pregunta. No solamente menciono el tema, sino también la causa por la que estoy haciendo la entrevista. Puede ir ya con este párrafo o con estos párrafos la presentación del entrevistado. Entonces, como ya hablé del tema, la causa y demás, yo puedo decir, para ello recurrimos al señor fulano de tal, médico de tal zona, quien nos estará brindando respuesta referente. Entonces, yo puedo también enlazar ya este aspecto, la presentación del entrevistado. Sí o sí requiero que se sepa quién es la persona que está siendo entrevistada. También puedo yo plantear quién es el que va a estar haciendo la entrevista, ¿verdad? Yo, alumno del primer año, o el alumno del primer año, fulano de tal, realiza una entrevista sobre tal tema, ¿verdad? Con intenciones de, para esto, para aquello, y esta entrevista será aplicada al señor, ¿verdad? A fulano de tal. Entonces, se hace toda una presentación primero antes de hacer la entrevista. Una vez que tengamos la presentación, llevamos al cuerpo de nuestra entrevista, que es prácticamente lo más importante acá. ¿Por qué? Porque en él se aplican las preguntas. Entonces, tenemos las preguntas y necesariamente eso nos va a llevar a tener las respuestas una vez que las apliquemos. Por tanto, es conveniente que siempre se deje un espacio para que se pueda registrar esa respuesta que brindó el entrevistado. Es importante también que esa respuesta se escriba así tal cual lo dio el entrevistado. Entonces, una vez que ya tengamos toda esa respuesta, digámoslo así, nosotros damos lugar a un cierre dentro del texto mismo, que es justamente un agradecimiento. ¿Por qué ponemos todo esto? Porque esto se aplica a la hora de hablar, ¿verdad? Entonces yo me voy a ir junto a una persona y en mi introducción yo me voy a presentar. Soy fulana de tal, le solicité este espacio para hacer la entrevista sobre este tema porque necesito para esta causa. Entonces ahí está mi introducción. Yo lo escribí quizás para tener mi guía,
pero a la hora de hacer la entrevista es donde yo aplico estas partes, ¿verdad? Entonces después tengo mi guía de preguntas que ya están previamente elaborados. No puedo ir ahí en el momento nomás a que lo que venga a mi cabeza a preguntar. Yo tengo que tener esas preguntas y tienen que estar secuenciadas, ¿verdad? Es decir, tiene que tener un orden también esas preguntas. Y después, como estoy hablando con la persona, no le puedo dejar nomás ahí en visto y me voy, ¿verdad? Tengo que decirle muchas gracias por su tiempo, por su atención, por esto, por aquello. Me despido. Entonces, ese sería el cierre de mi entrevista, donde voy a dar mi agradecimiento a la persona. Por eso es importante que tengan estas partes a la hora de escribir, porque así también se aplica a la hora de hablar. Tengamos en cuenta que la entrevista es algo que se aplica de manera oral. Bueno, tipos de entrevistas laborales. Tenemos también las que se suelen hacer cuando uno va a ingresar en un lugar para trabajar. Los clínicos, el médico muchas veces necesita saber digámoslo así, todo lo que es tu enfermedad, qué tipo de medicamentos has tomado. eh, Te hace ciertas preguntas para conocerte un poco como paciente. Está el aspecto cognitivo, que también es para conocer a la persona en cuanto a la forma a los conocimientos que tiene. Y está el periodístico, que es el que se suele aplicar muchas veces de acuerdo a los temas específicos, ¿verdad? Que se quieren dar a conocer. Bueno, a partir de esto, la idea es que ustedes puedan también elaborar su propia guía de entrevista. Esa es la tarea para hoy, para ahora. Y también que esa guía se pueda aplicar. Es decir, ustedes ya pueden pensar en un compañero específico a quien hacerle preguntas sobre un tema X que él maneje o hacer preguntas bien generales que puedan los compañeros contestar. Supongamos, Santiago hace su guía de entrevista sin pensar en nadie, solamente que cualquier adolescente o alumno puede contestar. Entonces, en la siguiente hora, él lo va a aplicar con uno de ustedes y ustedes sin problema tienen que poder responder a esa pregunta. ¿Está? Entonces, en eso consiste también nuestra actividad del día de hoy. Esa es la tarea que tienen para hacer.